Buenos días, muchas gracias por haber venido a nuestra conferencia de prensa. En este momento les dejo con Stacy Session, que les va a explicar un poco más acerca del American Film Showcase, que es el programa que vamos a comenzar este día. ¿Sí? Okay. Buenos días a todos y todas y gracias por venir. Gracias a los amigos de la prensa por compartir esta conferencia de prensa con nosotros y gracias a Alex Rotaro por compartir su tiempo y talento con la gente de El Salvador. Estamos aquí para hablar sobre un programa que tenemos que se llama American Film Showcase. Es algo nuevo para nosotros. Básicamente es un programa que está patrocinado por el Departamento de Estado para traer diferentes cineastas como Alex a otros países para compartir sus documentales. Entonces vamos a ir a diferentes lugares, incluyendo San Salvador, pero también Santa Ana, Chalatenango, Soyapango, Suchitoto, San Miguel, para el disfrute de los jóvenes del programa que la embajada apoya de una manera constante. Todos los documentos giran alrededor de un tema principal, el desarrollo de la juventud, a través de su compromiso consigo mismos y con una disciplina, ya sea artística o deportiva, que los motiva a permanecer involucrados en actividades positivas. Alex Rotaro es un cineasta de origen rumano que ha desarrollado toda su carrera en los Estados Unidos, produciendo documentos como Vinieron a jugar, Niños con cámaras y El bachillerato de Shakespeare. Este último es lo que tendremos la oportunidad de compartir con los jóvenes salvadoreños. Las proyecciones estarán abiertas al público solo de forma limitada, ya que estarán centradas en alcanzar a los públicos jóvenes para llevarlos a reflexionar sobre su propia realidad. Para nosotros de la Embajada, este programa de American Film Showcase con talleres de producción de cines documentales es muy importante y destaca nuestro compromiso al socio para el crecimiento. Un parte del plan de socio es para mejorar las oportunidades educativas de la juventud como una forma de prevenir la violencia y apoyar el desarrollo del sistema educativo en general. Nos alegra que los jóvenes que participen en este programa podrán estar mejor formados para aprovechar las oportunidades educativas y profesionales que se están abriendo en el país. Estoy muy contenta que Alex pueda representar el pueblo de los Estados Unidos y aquí en El Salvador y compartir sus talentos y conocimientos con la juventud como una manera para mejorar sus vidas. Gracias. En este momento los dejamos con Alex Rotaro para que les hable un poco más acerca del bachillerato de Shakespeare, que es la película que vamos a andar rotando por toda la siguiente semana. ¿Alex? Rotando. Buenos días, yo hablo francés, italiano, romano, no hablo español, entiendo y comprendo un poquito. Utiliza las palabras de los otros idiomas. So, discúlpeme, I'm probably going to say a lot of bad things, but I have Louis here. Posiblemente voy a decir un par de cosas más, pero aquí está Will para ayudarme. So thank you for coming. You see, I'm documenting you, because the thing is I always have to do both, right? Muchas gracias por acompañarnos. Como ustedes verán, también los estoy documentando yo a ustedes. Siempre tengo que hacer ambas cosas. So I'd love to answer your questions if there are any. I love it. There's more of us than of you, so that's always a good thing. Entonces me sentiré muy contento de contestar las preguntas que ustedes tengan, si es que tienen. Y ahorita me encanta que somos más de nosotros que ustedes. Because we could play soccer and we'd beat you. Porque así jugáramos fútbol y ganar. Maybe. Tal vez. So, can we answer any questions? Sí, no sé si tienen preguntas. Ok, buenos días, soy Luis Mermerino de la prensa gráfica. Mi primera pregunta es,
¿qué componentes de tu documental específicamente son los que pueden influir en la realidad de nuestros jóvenes en El Salvador, que están, bueno, creo que ya conoces, en un momento bastante difícil por la violencia que existe? Creo que una reacción directa, porque ¿cuáles son los de nuestros protagonistas? Oh. I think that there's a direct connection because many of our protagonists in Los Angeles are El Salvadorian, Mexican, Guatemalan. Creo que hay una relación directa, ya que muchos de nuestros protagonistas ahí en Los Ángeles son de origen salvadoreño, mexicano o latino en general. And in particular, when you see the movie, you'll see that the kids who are probably who benefit the most from this program are, as a matter of fact, from Central America. Y bueno, van a ver cuando vean la película de que los muchachos que más se benefician de esto son de origen centroamericano. Now, of course, since English is not the official language here, I would say that this kind of program of access to opportunity through art would have to be adapted here with your local playwrights. You don't necessarily have to do Shakespeare. Y como el inglés no es el idioma nacional aquí en El Salvador, siento yo que esto trae una oportunidad para los escritores en español locales a adaptarse a este programa de acceso a las artes. However, what makes Shakespeare, even in Spanish translation, particularly good, and what would make somebody like Cervantes particularly good as well, is that they're language creators. They write very difficult stuff that is like an onion. You have to peel it. So in the process of learning what you think is a little bit of theater, you're actually learning the language. Y algo que es muy bueno en el caso de Shakespeare, incluso en las traducciones que se hacen de Shakespeare o en escritores como Cervantes, es que ellos crean el lenguaje, por decirlo así. Escriben de una forma bastante compleja, que es más o menos como una cebolla, que tiene diferentes capas que hay que ir pelando poco a poco para entender todo el significado. So, los jóvenes crean que es una distracción y un entretenimiento, but actually they're learning to speak. And by learning to speak, they're learning the culture, and then at the next opportunity they're in school or anywhere, their language is going to be so much higher, and language is power. Language will get you hired, language will get you to the next school, language can get you further in life. Entonces, mientras los jóvenes estén viendo esto y se estén entreteniendo, la verdad es que también están aprendiendo mucho el idioma, están aprendiendo, y a través del idioma están aprendiendo sobre la cultura. El idioma es poder, el idioma es lo que te va a llevar al siguiente nivel, lo que te puede llevar a la universidad y adelante en tu futuro. So it's language. Entonces, eso es un idioma. Ok, la investigación previa que realizaste, el acercamiento con estos jóvenes y en particular con los salvadoreños, ¿cuál es el aprendizaje que te dejó a ti de esa realidad en particular de ellos? What did I learn from it? Yes. Well, I was a child actor. Pues yo fui actor de niño. And I was growing up in a different kind of bad environment. I was growing up in a communist country. Y pues yo crecí en un tipo diferente de mal ambiente, estaba en un país comunista. And with all due respect to other countries, that I think that's a good thing. But so I found my escape through culture. Y con todo el debido respeto a los otros países que puedan pensar de que ese modelo es bueno, yo encontré una forma de escapar a través de las artes. So for me, it wasn't as much what I learned while making this movie, but what was confirmed to me while I'm... Entonces para mí no fue tanto como lo que yo aprendí haciendo esta película, sino que confirmé lo que yo había pensado. And these kids, whether they're Mexican or El Salvadorian or Guatemalan, they are under tremendous amounts of pressure to fit basically into three worlds. Y para estos jóvenes, ya sea que sean de origen mexicano, salvadoreño o guatemalteco, ellos tratan de caber o de entrar en básicamente tres mundos.
the traditional world of their family that connects to the local culture here. El mundo tradicional a través de su familia que se conecta a su cultura aquí. The American society at large. La sociedad estadounidense en general. And the world of the street. Y el mundo de las calles. And studying arts and learning to be with other people enables them, while still respecting the world of the family, to skip the world of the street. Y así, a través de estudiar las artes, los jóvenes pueden aprender a que siempre se pueden mantener respetando el mundo tradicional de la familia, pero se pueden saltar el mundo de la calle. What I've seen is specifically in the movie is kids from opposing gangs who normally, in order to go up in rank in their groups, they would have to kill each other or, you know, beat each other up. And here they are in a theater room working together and becoming friends. Y lo que he visto en el transcurso de la creación de esta película son jóvenes que pueden ser de pandillas diferentes, en las cuales para subir de poder deberían de estar matándose entre ellos o peleando entre ellos, pero aquí se encuentran en el teatro trabajando juntos. And call me an idealist, but that's pretty cool. Y pues pueden llamarme un idealista si quieren, pero a mí me parece que eso está bastante chido. I mean, they get to duel on stage, but that's about it. Entonces por lo menos se llevan bien en el escenario, pero hasta ahí. That's it. ¿Qué posibilidades o cómo ves la idea de llevar a la realidad un proyecto como ese a nuestro país? Es muy simple, muy simple. Porque no cuesta mucho. Utilizan 4 chairs. Sillas, 4 sillas. Un poco de tiempo, mucho corazón. Para filmar un programa como esto, necesitaba una pequeña cámara, un iPhone. La realización, la motivación es el problema, no la realización. La realización no cuesta. El problema es que este es un país en el que ese tipo de iniciativas, sobre todo que tienen que ver con el arte, no se ven mucho en las comunidades de estos jóvenes. En Estados Unidos, how do you say, not really either. Tampoco. Son iniciativas locales, iniciativas de profesores locales. De los mismos artistas. Artistas no, de profesores. Para los niños. Para los filmos, sí, artistas. Llama la atención y bastante la participación de Spacey y Kilmer. ¿Cómo logran integrar a estos personajes que tienen bastante peso y cómo fue la experiencia de trabajar? Very frightening. Me daba miedo, la verdad. Spacey particularly. Kilmer, no, it's okay. Spacey was scary. Spacey particularmente, Kilmer no, pero Spacey me daba algo de miedo. ¿Por qué? Because he's a bitch. No, I can't. Because he's a megastar and he's tough, and I was trying to direct him and he was directing me instead. Porque él es una mega estrella y es difícil, porque yo lo estaba tratando de ser el director, pero él me trataba de dirigir a mí. But to answer the question, how come they were in this? But I welcomed it. It was an honor. Pero sí fue un honor y me gustó mucho trabajar con ellos. And every time I've worked with a star, I think that I've learned much more from them than they learned from me. Y cada vez que trabajo con una superestrella, la verdad siento que yo aprendo más de ellos que lo que ellos aprenderían de mí. And then I go in the room, I put a picture on the wall, and I throw darts. Y después voy a mi cuarto y pongo una foto de él y le tiro dardos. No, mentiras. This particular program, because it's in Los Angeles over the last almost 100 years, so many kids who went through it became stars of movies or theater or television, singers, producers, everything. Because if you're in LA, I don't know, Stacey, if you knew about this program, what high school did you go to? I went to Christian school in the suburbs. So Which school? I went to Valley Christian. Valley Christian. I think they're in the program too.
but not every year. So because of so many kids who are in the valley or who are in LA below the, never mind, too much detail. Bueno, lo que pasa es que como este programa en particular se ha desarrollado en Los Ángeles por los últimos 100 años, muchos de los estudiantes, de los niños que han pasado por este programa, han logrado llegar a ser actores, estrellas de teatro, cantantes, productores, se rodean de ese ambiente, y la verdad es que hay muchas diferentes escuelas en diferentes partes de Los Ángeles que participan. And so we were able to invite a few of the stars. Entonces, por eso es que pudimos invitar a unas cuantas de las estrellas, de los ahora estrellas. Because it was a personal story for them. Porque también era una historia personal para ellos. Okay. ¿Por qué escogiste regresar al cine y dejar otra gran carrera como de ciencias? Que son cosas totalmente... Yo, después de estudiar la ciencia, yo fui actor, niño. Oh, Microphone. So, no después, antes de estudiar la ciencia, yo fui actor, ¿did you say actor? Yes. Niño. Toda mi vida basculó entre el hemisfera derecha y el hemisfera izquierda del Cerebro. So for me, I have no idea when I wake up which side of the bed I'm in, you know. O sea que para mí, la verdad que como ocupo tanto ambos lados del cerebro, no sé con qué lado me voy a despertar en las mañanas. So I think documentaries, although now I'm moving into fiction film as well. Sí que por eso trabajo mucho en documentales, aunque ahora me estoy moviendo un poco más en la dirección de la ficción. But documentaries are a perfect medium for me so far because they're right brain and left brain at the same time. Pero a mí hacer documentales me parece algo perfecto, porque con eso ejercito ambos lados, ambos hemisferios de mi cerebro. And I find that this movie is in a sense a social experiment, like a scientific anthropology experiment, trying to prove a point. Y la verdad es que a través de esta película yo siento que es un experimento sociológico o antropológico, en el cual que quiero tratar de probar resultados. And I hope that when you see the movie you might agree that it does prove a point. Y espero que cuando ustedes vean la película estén de acuerdo de que sí se prueba un punto. Estás trabajando en un largometraje de ficción. ¿En tus planes estaba crecer en esta carrera y llegar a, no sé, Hollywood, los premios? Nothing bad about that. Pues no me quejaría. Llegar, what is it? You got to go to. Llegar. That's where I live Y pues yo ahí ya vivo for 18 years. por los últimos 18 años. So I'm from Transylvania, so. Soy de Transilvania, o sea que vengo de lejos. Prefiero trabajar con la gran industria, con los grandes estudios. Sí, sí, los dos. I mean, my aim is not to work exclusively in a big studio environment because you don't have much creative control or creative input. You know, you get hired, you do the job. You know, if it's something of a high budget, then many people, many jobs depend on you. You know, if a movie costs $100 million, that means that 2,000 people depend on their paychecks on you. Pues So yo you no can't mess solamente, around. yo no solamente quiero llegar a ese punto y trabajar solamente con los estudios cinematográficos grandes, ya que cuando uno llega a esos niveles, una producción muy grande de $100 millones, hay mucha gente que depende de ti, uno no tiene necesariamente la misma libertad creativa que podría tener, y uno tiene que tomar esos trabajos muy en serio porque el trabajo de muchas personas dependería de uno. So in that case, you don't want to mess around. Entonces, en ese sentido, uno tiene que tomar las cosas muy en serio. And I want to mess around. Y a mí me gusta jugar un poco, no tomar la vida tan en serio. So small movies are much better. Entonces, para eso, las producciones pequeñas son mucho mejor. But if Disney wants to hire me to direct the next Pirates of the Caribbean, I'll give them my number right away. Pero si Disney me quiere contratar para ser director de la nueva película de Los Piratas del Caribe, pues claro que le doy mi número. Aquí hay productores y directores que están haciendo producciones pequeñas también, pero hay críticos que dicen que es imposible que en un país como el nuestro llegue a desarrollarse un cine de verdad porque no tenemos los millones de dólares para hacer una película realmente
que cumpla con todas las características como para considerarse cine. ¿Qué crees tú de esa realidad en este país? I think that every movie has a market. Creo que todas las películas tienen su mercado. I think that all of Central and South America, every country has a distinctive cinema of its own. Y yo creo de que todo Centro y Suramérica tiene su cine particular. And I've seen many movies coming from this area that have been very successful in their market. Y he visto muchas películas que han salido de estas áreas que han tenido mucho éxito en su mercado particular. And in particular, I would say El Salvadorian movies have two markets. One is the Spanish-speaking language market. Y en particular siento de que el cine salvadoreño tiene dos mercados o audiencias. Está el que habla español. And the so-called art film or foreign film market for English-speaking. Y el mercado de películas extranjeras en las cuales habla inglés. And you know, all jokes aside, if you have a good movie and you have 1 year in which neither Mexico nor Argentina have a great movie, then the El Salvadorian film can go for the Oscar. Entonces, y aquí si fuera de broma, que si uno tiene una buena película, puede provenir de México o Argentina, pero si el momento está claro, puede tratar de llegar a un Oscar. And I've seen many films, small Central and South American films, budgets of less than 500,000 that have done well. Now, I don't know if they're a Salvadorian or not, I haven't done my homework, but Maria Full of Grace was an exceptional film. There was a film called Sin Nombre that I liked a lot and did very well. There's another film, I forget what it was called. It all takes place with a trucker. A trucker drives a woman with a baby. What is it? Was that from Guatemala or from El Salvador? But these are movies that go to festivals and win and do very well, and they're all made on a very small budget by local filmmakers. Entonces yo conozco muchas películas de la región, no he hecho bien mi tarea y no sé si son de El Salvador o qué, pero hay películas que tienen presupuestos muy bajos, presupuestos de menos de $500,000, como películas como María Llena de Gracia, que yo sé que fue muy bien recibida, otra que pues el nombre es Sin Nombre. Había otra que no recuerdo el nombre ahorita, que se trata de un camionero que anda con una señora y un bebé, pero básicamente lo que quiero decir es que sí he visto películas independientes que sí han tenido éxito en sus ambientes correspondientes. Sí, podemos tener nuestra propia industria centroamericana. For that, I mean, I've seen a lot of big cineplexes. Yo he visto 2 o 3 grandes cineplexes. What movies are playing in those cineplexes? ¿Qué películas están en el cine ahorita? Is it big American films? Yes. Todas las películas son películas grandes de Estados Unidos. La mayoría Hollywood. Okay. And then I'm going to guess that in small villages you probably don't have movie theaters. Entonces estoy adivinando de que en los pueblos pequeños no hay cines. Does the state subsidize filmmakers? ¿El Estado tiene algún subsidio para los cineastas? Well, if the state doesn't subsidize filmmakers and the movie theaters don't play local cinemas, then you don't have a national market, really, a domestic market. So for a producer who's a businessman, where's the incentive to put his money or her money into a movie if there is no means to sell that movie to the local audiences? Entonces, si el gobierno no subsidia o no incentiva a los cineastas, la verdad que en el mercado no se ve mucha apreciación, no hay forma de ver las películas nacionales o locales o domésticas, entonces un productor, pensando del lado de negocios, ¿con qué ánimos va a querer producir una película local si no le va a rendir cuentas, no va a haber una forma no le va a llegar a las audiencias su película? So one solution, if you will, would be to create a small movie theater chain, however primitive, where you only show local films. That's how a lot of movements start.
Así que tal vez una solución, por decirlo así, podría ser crear una pequeña cadena de cines que se especialice en demostrar películas locales, salvadoreñas. Así es como comienzan muchos movimientos en varios lugares. The French New Wave started very similarly to this. Festivales. But yeah, you know, I think that all these movies do well in festivals, but that's not gonna translate to a local audience paying money to see the movie. Yo creo que muchas películas independientes tienen mucho éxito en los festivales, pero eso no necesariamente significa de que la audiencia local o doméstica va a querer pagar por ver películas nacionales. The needs of the market are not always even remotely close to the needs of the festival circuit. Las necesidades del mercado muchas veces no tienen nada que ver con las necesidades de un festival. And an audience might exist for a movie, but if the distributors and the sales agents don't think it exists, then the movie will never get to see the light of day in theaters. Entonces es muy posible de que sí exista una audiencia para alguna película en particular, pero si los distribuidores y las agencias de ventas no sienten de que hay una audiencia para esa película, pues nunca va a llegar a las manos de los cineastas, de los que quieren ver. Ok. Muchas gracias. Bueno, y para terminar vamos a ver el trailer de El Bachillerato de Shakespeare, para que se hagan una idea del libro. Sí. La mujer más inteligente. Allí depende, porque si vamos a ver a eso, tanto hombre como mujer tienen accidentes. Entonces yo siento que depende de la precaución que lleve cada quien. La verdad que depende, porque hay mujeres que no hay que negar que tienen muy buena habilidad, ¿verdad? Y depende de qué trabajo que se realiza, ¿sí? Puede ser que haga muy bien. Trabajo pesado es el mejor lo hace, ¿verdad? El trabajo de casa es mejor la mujer. Todos tenemos capacidades, ¿verdad?, para realizar las cosas. En este mundo que vivimos hay mucho machismo, ¿verdad? Y todavía hay algunos hombres, ¿verdad?, que piensan que las mujeres, ¿verdad?, no son aptas para hacer ciertos trabajos. Por ejemplo, podemos ver, hay grandes abogadas, doctoras. En las mujeres, en las cosas del oficio de la casa, en el hogar, los hijos, que educan mejor los hijos, que los papás están más afuera que adentro. ¿Y los hombres en qué se Hablando de arte, tenemos una visita internacional. Él es Alex Rotaro. Bienvenido. Gracias. Ha preparado un documental muy exitoso que se ha presentado ya en varios festivales, que cuenta esta historia de grupos de jóvenes de Estados Unidos preparándose para una competencia en torno a Shakespeare y a montajes teatrales de Shakespeare. Cuéntanos un poquito. Mi disculpe mi español, un poco italiano, francés, romano. Es una tradición de 100 años a Los Ángeles, que esto festival, competición de Shakespeare. Lots of stars, muchas estrellas de Hollywood, de Broadway, la televisión. Soy nacida aquí en ese festival de competición, y por la primera vez han obtenido los derechos de hacer un documental, una gran victoria. Qué interesante, o sea que muchos artistas que nosotros vemos consagrados cuando eran jóvenes, cuando estaban en sus escuelas, participaron en estas competencias. Sí, como Kevin Spacey, Val Kilmer, Cuba Gooding Jr., Forrest Whitaker, Nicolas Cage, Richard Dreyfuss, Mel Willingham, Christina Dreyfuss, es una lista grande. Y ahí estamos viendo las imágenes en pantalla de Shakespeare High, y ahí vemos a todos los jóvenes que forman parte de esa historia. ¡Qué maravilla! Porque lo que la gente va a ver es una historia real. Ellos no son
actores pagados para interpretar un papel, están viviendo su competencia. Cierto. El efecto el más grande son los niños que no son actores, comediantes, los niños normales. La posibilidad de comprender, de entender, de aprender un idioma así difícil que Shakespeare abre los cerebros. It's like a reality show. In a way, except the reality show usually is based on humiliation and fear. Sí, los reality están basados en la humillación y en el miedo. Este efecto Shakespeare, comprobado por los psicólogos, ese hecho de volver los verbos nombres y los nombres verbos, ese efecto que da en el cerebro, ¿tú no pudiste ver de cerca cómo estos adolescentes pudieron abrirse a sus emociones? Hay un cambio y les ha cambiado para el resto de la vida. Sí, se puede ver. Tenemos ejemplos de 2, 3, 4, 5 jóvenes de México, de El Salvador, de Guatemala, que fueron en la violencia, en la calle, de gangs, todo esto. Después, nuestro programa de Shakespeare, no más, universidad. Conocer a algunos jóvenes que habían sentido eso, lastimosamente se abandonó. ¿Crees tú que un país debe de apostarle al arte para lograr reconvertir a estos jóvenes y a nuestros Cierto, si nos interesan al arte, un factor unificador, no un factor divisante. La gente diferente, diversa, pueden convergir a través de arte. Si el arte unifica en lugar de separar. ¿A dónde se estará presentando este documental? Aquí en Salvador, una lista grande. Por aquí, ahí está. Ayúdame. Sábado 19 a las 3 de la tarde en Suchitoto. Domingo 20 a las 3 de la tarde en la Asociación Tiempos Nuevos Teatro Chalatenango. Lunes 21 a las 2 de la tarde en el Centro Cultural Salvadoreño Americano. El martes 22 a las 3 de la tarde en el Centro Cultural Salvadoreño Americano San Miguel, miércoles 23 a las 2 de la tarde en la Universidad de Bosco Soyapango y jueves 24 a las 3 de la tarde en Unicae Santa Ana. Han tratado de cubrir todo El Salvador. Todo El Salvador, sí. ¿Qué pasa después de ahora? ¿Dónde vas tú? ¿Dónde va tu documental? ¿En qué proceso estás? El documental ha estado en el teatros, en cinemas en Estados Unidos, ha ganado de festivales de film internacionales. Ha hablado su Showtime en la televisión americana. Después, no sé, Netflix. Va por un largometraje, creo. ¿Estás realizando un largometraje? Sí, ho finito filmar mio primero non documental de ficción. 3 días. De 3 días ho finito. Venuto aquí así directamente del desierto de Mojave, en el frío, filmaba la noche, aquí son. Pues bienvenido al propio. Muchas gracias, ya hicimos la invitación, vamos a procurar recordarte estos temas. Solamente antes de que te vayas, dicen que en la industria del cine son mejores las mujeres que los hombres para editar, ¿es eso cierto? Sí. Sí, es verdad. Ahí tenemos un punto. Miren, algo importante, si ustedes quieren disfrutar de este documental, es completamente gratis. Gratis. Muchas gracias y volvemos después de este corte. We're going for sopa de patas. Okay, so you guys have lived here all your lives, yes. Right? And you haven't eaten this soup, right? No, I have. I have. But not here. Not here. Not here. We're going to the El Basurero. What does that mean? The trash collector. The trash collector. Yes. We're going to a restaurant called the Trash Collector. This is encouraging. I know. Isn't it fun? And we're gonna eat tripe soup. Tripe soup is made from the stomach lining of cows or sheep? Cows. Cows this time, okay. Yes, it's cows. Very exciting. Oh, it smells delicious.
Let me just tell you that to begin with. No me acuerdo cómo funciona. Allá parece que hay espacio. Vamos allá. Packed. Totally packed. Should we go up? Gracias. Ah, we missed it. There's another one there. Yeah? Allá arriba hay otra más. Está vacía, solo tienen que limpiar. Perfect. Let me get in the corner. That way I can shoot this way. Oh yeah. ¿Y hay que pedir la comida ya o no? Gallina, sopa de frijoles, hay de todo. So tell me, is this the place to have soup? This is the place to have soup. It's one of the most well-known places in El Salvador for soups, and it's their main dish. I can't wait. How do you feel about it? Well, I'm very excited. I mean, I'm getting to try a new restaurant. That's always good. And I'm particularly hungry. So you know what they say, hunger is the best spice. But just the way it smells here, I'm pretty sure everything's gonna be delicious. Yeah, I'm stunned by your vernacular English, I gotta say. It's like, the hell where is this guy from? Your parents did well. Yeah. It's much bigger than it was before. Yes. I haven't been here for at least 10 years. Last time I came, I was at the newspaper. And we used to come here on Sundays. Sunday soup. Sunday soup because perfect for hangovers. Exactly. ¿Cuál es la mejor para la goma? Say that again? ¿Cuál era la mejor para la goma? That's like, what was the best soup for hangovers? Tribe soup. Tribe soup? Oh yeah. La Goma, is that hangover? Yeah, La Goma. Goma. Only here. In El Salvador. In El Salvador. Pues el que me llamó es el cámara del presidente, el pollo. ¿Quién es? Cámara de Funes. A él me lo puedo desde porque yo estaba en televisión, me ponen a reportar y todo eso. ¿Cómo me tocó pelear por esta carne? Yo carne bueno. Yo voy a ver lo que tiene. ¿Ahora no lo van a conseguir? ¿Para qué les traigo? Vaya, what would you like to have? Everything. Sopa de patas? Yeah. Single, double, or triple? Well, let's have a few more things than that. Okay. What are you gonna have? I'm going for meat. Yeah, I want some meat too. Then let's have a smaller soup. Or do you want the medium soup? The medium. Okay. Well, I have the sopa de pata, sopa de mariscos. I'll try both. Okay. And then a little meat. Okay. Something not very big. Maybe some entrada then. Yeah. Maybe an entree. Tienen de conchas. Enredos. Let's have some enredos. What's enredo? It's the steak Salvadoran tortilla filled with this special melted cheese, salty cheese. Okay, I can have some. And it's fried. Those are good. So we're gonna start you with some enredos. Then you're having two soups. You're having the sopa de pata, which is the tripe, and the sopa de mariscos, the seafood soup. Then pata. Oh, we have the appetizers. You can have a small tripe soup, ribs, pork cheese, guacamoles, and a soda. That's a combo. That's a combo. That's a $9 combo. Sounds amazing. Sounds just like a $9 combo. Yep.
You can have a big piece of meat, and the soup, big soup for $10.50. Or 2 small soups. Which is what you want. 2 small soups, one piece of meat, ribs, sausages, guacamoles, and a soda for $12.50. If we get all of that we can share. Yes, I think it's designed for sharing because it's too. I think small soups. Yeah, I think this could be too for sharing. So let's do that, but then I don't want gallina. I want pata and marisco. No, exactly. It's pata, and I think we'll get an additional de marisco. Yeah. ¿Vos vas a querer de pata? No, yo prefería de gallina. De gallina. Ah, then we have an extra marisco. What's that? It was here. It's probably one of your legs. Here? No. Nope. Okay. I'll keep them as extras, maybe. Yeah, they could fit easily. I mean, shit, this is very strange. They do fit. Then you lost Are you sure it's not one of the original ones? No, maybe you lost one. Okay. The 2 are here? I found 2 here. So interesting. Y el 5 que trae carne y sopa grande. El 2 y el 5, tienes razón. Ajá, porque trae gallina y carne, para que compartan. Vaya. Tráiganos una sopa de gallina y una sopa de patas, entonces. Have her explain to us what the sopa de patas is. Dice que le trata de explicar qué es una sopa de patas. ¿Qué trae la sopa de patas? La sopa de pata trae verdura, Vegetables. está ordenando el señor todavía. ¿Quiere que le explique la sopa de patas? ¿Qué es? ¿Quiere que le explique la sopa? ¿Por qué? Porque él quiere saber qué está pidiendo. ¿Qué es lo que está pidiendo? ¿Y nunca ha probado? No. Ho provato menudo. Ho provato la versión de sopa de pata de Rumanía, de Grecia y de México. Ma non ho provato nada. Ha oído que la sopa de patas de El Salvador es la mejor, específicamente la de aquí. Y quiere saber qué lleva la sopa de patas. Lleva plátano, yuca, repollo, tripa, nervio y el horno. Vaya, una de pata y una de pata y una de gallina. Vaya, un Gracias. Sí, porque ustedes comen mucho la comida muy condimentada, Sí. muy... Que hace poco estuve en una fiesta de Grecia, sí. She was at a party of some people that are from Greece, and she said that some of... Calma. Sí. So, gracias. Agua de coco, voy a querer también vos. Una Coca-Cola. Sí, gracias. Salud. Esto es del 5 y esto es del 2. Ah, ok, perfecto. Nice. Pero más tortillita el Sprite. Vale, perfecto. It's starting. It's starting. It begins. Bueno, voy a ver qué onda, voy a tratar de hablarles a ver si puedo coordinar algo para la tarde. De la UCA, ¿verdad? Vaya, pues perfecto, ahora vamos. Here come the soups, here come the soups. Whoa, here come the soups. This soup is full. De gallina. La de gallina es para él. This is a chicken. Okay, looks good. Maybe I'll try a little bit. Tráigame un gallo chicken, sí. Maybe I'll try it. Gracias. Lemon. All right. Soy un gallo chicken, ese me gusta. Let's do it again. This soup is so full. That's the chicken soup. I'm gonna have to try that too. You can put a little bit in here if you want. We can ask for another. And I just ordered the rooster soup as well. All right, so we can try it. Yep. Here goes nothing. Oh my God. Food over. Oh my God. Enredo, this is a faraway cousin from the pupusa, which is a tortilla filled with cheese and fried.
and the rooster soup, which is gallo en chicha. I think it's time to say fuck me. I agree. Jeez. And here are the other cousins of the soup. You got one, first place, second place, third place. Place is totally empty now. See, it's quite different from where we first got here. We are the last people in here. How do you feel? Oh, I feel completely stuffed. That's how I feel, but it was really good. I love it. How about you? Oh, I cannot eat anymore. No? Not even dessert. Gracias. Just a... Gracias. Solo la factura. Gracias. Mira. Y adiós. Adiós. No. ¿Le voy a echar una bolsita para que la lleve? Hay una que se la estaba ¿Se le tomando. voy a echar una bolsita para que la lleve? No. Ah, sí. She wanted to put it in a bag so that you could... No, así. Vale. Muchas gracias. Bueno, I have a stain to prove it. And I had a great time. Buenas tardes. Buenas tardes. Un placer. How are you? Good. I'm Good to filming see you. I hope you don't mind. No, that's quite all right. That's quite all right. And I see Mr. Douglas here. Have we expected media? We have invited them to be here at 2:30 for the launching of the screening, but no one has arrived. So they might show up. All right. A las 4, como a las 4:15. Como a las 4:15 para subir a 5:15. Okay, 4:30. Okay. Okay. Sí. This is the first time I come to a movie in El Salvador. Really? Security won't let Tell me again. Security. This is the first time I see a movie in El Salvador. Oh my God! Why? Security concerns keep me away from this kind of spaces. Well, it's full of kids. Well, good. I'm glad. You're gonna, you say a few words, I think. Bueno, como les decía, para la Embajada de Estados Unidos es un gusto poder hacer programas que sean dirigidos precisamente a la juventud, a gente como ustedes que están involucrados en programas que los están haciendo crecer como personas, como son Formarte Joven, Supérate, Fusalmo y se me está quedando English Access. Les agradecemos mucho a todos por estar acá esta tarde con nosotros. Lo que van a ver es una película documental del cineasta Alex Rotaro. Él se encuentra acá con nosotros también. Por favor, démosle un aplauso. This one's for you. Thank you. Él es de Rumania originalmente, dice que de Transilvania, de donde son los vampiros. Así que los que son fans de los vampiros ya vayan a preparar. No, de Pennsylvania, Transilvania. Entonces,
Quiero también decirles que para mí en especial es un gusto poder ver este teatro lleno con gente joven que tiene toda la energía de ser diferentes y de hacer del Salvador un lugar diferente. Entonces, sin más, los dejo con la señora embajadora, Mari Carmen Aponte, que nos va a dar unas palabras de bienvenida. ¡Qué regio! Estar entre tanta gente joven. Me hacen sentir muy joven. Y un abrazo boricua a cada uno de ustedes. Encantada de estar aquí, porque son ustedes, chicos y chicas, los que en realidad inspiran a la Embajada de los Estados Unidos a seguir adelante y poder hacer programas y eventos que sean en realidad un reto para ustedes y que los reten a estar al frente del país, a hacer lo que tienen que hacer por echar este país hacia adelante. Así es que no solamente es un placer estar aquí por eso, pero los exhorto a que ese reto lo tomen en serio. El país es de ustedes, el país está en sus manos. Y esta película de hoy es muy especial. Y comparto con ustedes que cuando yo tenía su edad, vivía, comía y respiraba teatro y cine. Yo no quería hacer más nada en mi vida. La vida es rara y la vida a veces nos manda por otros caminos. Pero aquí estamos. Y este documental sobre jóvenes como ustedes, espero que los inspiren para hacer algo por el país y por ustedes mismos y por su familia. Así que sea lo que los motive, espero que siempre se acuerden de estas 3 palabras. No te rindas. No importa lo que hagas, no te rindas. No importa los obstáculos que te dé la vida, no te rindas. Así es que disfruten del amigo Alex Rotaru, que nos trae una delicia esta noche y encantada de estar aquí con ustedes. Gracias. Hablo español, un poquito. Deseo agradecer a la Embajada de Estados Unidos, a la señora ambasador Mari Carmen Aponte. Espero que os gustamos. How do you say? Because you're gonna like it? Espero que le guste. Le guste la película. Hablamos después. Bueno chicos, ¿qué les pareció? ¿Les gustó? Bueno, entonces en este momento voy a dejar el micrófono a Alex Rotaru y a su intérprete Wilfredo Reyes para que puedan hablarles un poquito acerca de la producción del documental, pero sobre todo a quienes tengan preguntas, pues que pueden írselas haciendo a Alex sobre lo que les haya interesado más del documental. Así que les dejo a Alex. Did you like it? Yes. Oh my God, English speaking. You're not shy, are you? No. ¿No son muy penosos? Okay. Questions? Bueno, ¿quién tiene preguntas, comentarios? Preguntas, comentarios. Sí. Was it difficult to produce this documentary? Que si fue difícil producir el documental. Yes.
Sí. Lots of subjects, lots of protagonists. Había muchos temas y muchos protagonistas. Fotografiamos 10 secundarias, 3 grupos en cada secundaria, 4 o 5 estudiantes en el grupo. And we only have a fraction of that in the film, so editing was extremely long. Y pues solo teníamos una fracción de todo lo que él acaba de decir en la película, o sea que hacer la edición para toda la película fue muy difícil. So with documentaries, oftentimes the editing is the longest thing. Así que muchas veces para documentales la edición es lo que toma más tiempo. I'm just going to check my frame. Solo quiero revisar ahí. Just hired an assistant. Acabo de contratar a un asistente. Yes. Any other questions? ¿Cómo se ha sentido él mientras estaba filmando el documental? Sacado. Tired? Cansado. Cansado. What's sacado? I feel like nothing then. Entonces no me sentía como nada. Cansado. Excitado. Very, very excited. Y muy emocionado. Because you need a lot of energy. It's very difficult. So if you're not very passionate about it, you're not going to do it because it's very, very exhausting. Y se necesita mucha energía, es algo que te deja muy exhausto. Entonces si uno no tiene la actitud correcta y quiere hacerlo, pues va a ser muy difícil porque te cansa mucho. And sometimes I'm upset because somebody hasn't shot something I wanted them to shoot. Because oftentimes, let's say for the final event, there were 24 cameras. Entonces a veces también uno se sentía un poco molesto cuando una toma no salía o alguien no grababa la toma exacta que yo quería, porque digamos para la toma final en la que estaban en las finales teníamos a 24 camarógrafos. Very good, very good. Muy bien. Just want to shoot B-roll, you know, shoot two sides. You shoot me and then you shoot you. Ahorita solo estoy un poco con la cámara porque también quiere tenerlos a todos ustedes en video. Yeah, another question. Yes, yes. Go ahead. What was your inspiration to create the documentary? ¿Cuál fue su inspiración para crear el documental? Well, basically, I was a child actor, and I grew up extremely passionate about theater and cinema. Bueno, básicamente yo, o él en este caso, fue un actor de niño. Entonces él creció con mucha pasión sobre el teatro y el cine. So I've made several films that have to do with arts education and kids doing incredible things in that field. Así que he hecho muchos films de educación sobre las artes y sobre los jóvenes y los niños que han hecho grandes cosas en esos campos. So what inspires me is to see the effect it has on them. Y a mí lo que me inspira es ver el efecto que eso tiene en los niños. And I have a similar project in development right now. I'm going to shoot in March about young people, you know, 15 to 20 years old who are writing musical theater, Broadway. Y ahorita tengo un proyecto similar en el que estoy trabajando. Es trabajando con gente joven de 15 a 20 años que están escribiendo musicales. Yes. Okay, blue. ¿Cómo se siente de compartir esos sentimientos con los jóvenes? Well, like somebody said earlier, I'm from Transylvania. Bueno, como alguien dijo antes, yo soy de Transilvania. So, vampires thrive on energy. Y los vampiros viven de la energía. So, very good. Entonces me siento muy bien. I'm actually 84 years old. De verdad tengo 84 años. So yeah, I love it. Así que me encanta. Aquí. No, sir. Aquí, right here. Pues. Que se estaría pensando en hacer una película aquí en El Salvador. It's funny. Every country I go, that's one of the questions. Es chistoso que eso es una de las preguntas que recibo en todos los países a los que voy. I don't know. Y no lo sé. I absolutely love the weather and the food and the people.
Bueno, tengo que decir que absolutamente adoro el clima y la comida y la gente. So I'll find an idea if I have to. Así que tendré que buscar alguna idea para tener excusa y hacerla. Okay. Douglas. Yeah. ¿Cuántos tiempos se tarda en la edición y qué programa usa para editar? Edición, más de un año y medio. Final Cut Pro 6. Repeat, Douglas, can you repeat that? ¿Cómo seleccionó a las personas que iban a salir en el documental? Seleccionó los mejores. Es como un puzzle. Es como rompecabezas. You make one choice. Uno toma la primera elección. And that kind of changes the next choice you're going to make. Y eso más o menos cambia la siguiente elección que uno va a tomar. So actually you only start out with many choices. Así que uno al principio solamente tiene muchas opciones. But as you make choices, the number of subsequent choices diminishes. Pero mientras uno va tomando cada elección, las siguientes elecciones tienen menos opciones. Until your last few choices are obligatory, they're clear. Hasta que al final las últimas elecciones son más obligaciones. Está bien claro qué es lo que se quiere. So we knew we had to use Chatsworth High School because that's where the stars went. Entonces nosotros sabíamos que teníamos que ocupar la escuela Chatsworth porque de ahí eran los actores con los que íbamos a salir. We knew we had to use Hesperia from the desert because they keep winning all the time. Sabíamos que teníamos que seleccionar a Hesperia del desierto porque ellos ganan muchas veces. We knew we were gonna have to use Laksa because they're the classical academy. Sabíamos que teníamos que utilizar a Laksa porque son la escuela clásica de teatro. We knew we were gonna use Puck because they were the underdog. Sabíamos que teníamos que utilizar a Puck porque ellos eran los que tenían menos chances, lo que nadie creía. And so, literally, we also knew that 6 schools was too much. It would have made the movie too long. Y también sabíamos que utilizar 6 escuelas era demasiado, hubiera hecho la So now we have 4, which means we only have to choose 1 left. Así que ya tenemos 4, o sea que solo nos quedaba uno más. And the crazy Catholic school with the girls won. Y pues la escuela loca de chicas católicas fue la que ganó. So then you see choices as you go down the line become less, and the process determines by the end of it quite clearly what you're going to choose. Entonces, como pueden ver, básicamente en el proceso de selección se vuelven muy claras cuáles son las opciones que se van a utilizar. Okay. All right. You. Ustedes primero. What is the purpose of the movie? Well, the purpose of the movie is to give kids like you a window into realizing you can do it too. Every movie is designed to entertain, to make you feel good, to show you something you didn't know before. El propósito de la película es básicamente enseñarle a los jóvenes como ustedes de que ustedes pueden lograrlo también si quisieran. Aparte de eso, pues toda película busca entretener y demostrarles ciertas realidades. There was a young man who stood ¿Alguien there. atrás? ¿Alguien? Mi pregunta es si alguna vez han pensado en realizar un trabajo que no incluya personas que realizan acción del teatro, sino más bien con jóvenes voluntarios, por ejemplo, la labor que realizamos nosotros. ¿Alguna vez han pensado en realizar otro proyecto? ¿Sul mismo sujeto? ¿Mismo problema? No. He wants to know if you've ever thought about doing a film, not about theater of sorts, but like maybe dedicated to young volunteers, which is what they do. They volunteer and help. No. But good idea. No, pero eso es una muy buena idea. Yes. Which part did you enjoy the most when you were filming? This part. Esta parte es lo que más le gustó de todo el proceso de la película. While I was filming, the end on the big day. Pero mientras filmaba el final en el gran día. When Puck won. Cuando ganó la escuela Puck.
I looked over and my director of photography, Brian, said to me without words, "We have a movie." Y yo en ese momento, cuando ganó Puck, yo volteé a ver al director de fotografía, Brian, y él me dijo así, con los labios nada más, sin hacer sonidos, que ya teníamos una película. And yeah, we knew that. You know about Aristotle, right? The principles of story. Okay. Ustedes conocen a Aristóteles, ¿verdad? Catarsis, el principio de catarsis. Sin Puck ganando, no habíamos catarsis. Si no hubiera ganado Puck, bueno, lo yeah, whatever. Yeah. So that was my favorite moment. I was like, oh, we have a movie. Okay, great. Because until then, we were just shooting, hoping that something would happen. With documentaries, often it's like that. Entonces, básicamente, hasta el final, en el momento en que ganó Puck, ahí es que ya nos sentíamos realizados de que sí teníamos una película. Porque muchas veces, cuando uno está filmando un documental, no se sabe qué va a pasar hasta el final. Okay, another question. Yes. What do you think about the people that participate in this documentary? ¿Qué piensan los participantes del documental? I still keep in touch with almost every single one of the people in the movie. Todavía mantengo en contacto con casi todas las personas que estuvieron en la película. Facebook. I got a Facebook message from Sam, the redhead girl, yesterday. El día de ayer recibió un mensaje por Facebook de Sam, la chica pelirroja. That she bought the DVD and she watched it with her family. Que compró el DVD y lo estaba viendo con su familia. And I just put a picture on Facebook yesterday that John and Noah from Laksa gave me a like on. So yeah, we keep in touch with all of them. Y pues, digamos, ayer John y Noah de la escuela Laksa le estaban dando like a una foto que puse en Facebook, entonces así nos mantenemos en contacto. Yeah. And they're doing very well in school, every one of them, yeah. Y todos están van muy bien en la escuela. Yeah. Are you doing another documentary like that? Could you tell them a little more about the next project? Yeah, il mio prossimo progetto, yo filmé già un film de ficción que terminó de filmar 3 días, ya 3 días. Hace 3 días. Mi próximo proyecto documental es niños que composan musicals para Broadway. Bueno, básicamente que su próximo proyecto es niños que escriben musicales para Broadway. Beneficiamos de la presencia de grandes estrellas con Jason Alexander, Darren Criss, conoces Glee, el Bruno del Glee, Darren Criss. Hugh Jackman, de grandes estrellas de Broadway. Brandon Peters. ¿Alguna otra pregunta acá arriba? ¿Acá? ¿Y luego allá? ¿Primero acá, allá y acá? Okay. How do you get the ideas for the documentaries? By listening to people, which in your case I couldn't get the idea. No, I'm just kidding. Okay. I don't know. Oftentimes I get ideas from reading newspaper articles or just talking to friends. The ideas for fiction, I usually dream. I write down my dreams and they come to me prepackaged. But for documentaries, usually it's stuff I hear from friends or read. Pues básicamente para los documentales las ideas me vienen leyendo los periódicos o platicando con mis amigos. Para la ficción es un poco diferente porque para la ficción mis ideas me vienen de mis sueños. Yo tengo un libreto en el que escribo mis sueños cuando me despierto, así que ya me vienen las ideas ya bien empacadas. Pero para los documentales es básicamente platicando con la gente. Siguiente pregunta acá. Which school works to make documentaries? What? Which school works to make documentaries? Who I work with? Me.
Yo solo trabajo para The hacer thing with documentales. documentaries is that you can do it on your own. Look what I'm doing right now. La cosa con los documentales es que uno lo puede, no necesita, puede trabajar uno solo para hacerlo, como ahorita lo que estoy haciendo, filmando. We have a saying in Romania, which is, you know, I pass, I hit, and I defend. En Rumania tenemos un dicho que es: yo paso la pelota, yo le pego el cabezazo y yo también soy el portero. You can do that in documentaries. You cannot do that in fiction films. Y uno puede hacer eso con los documentales, pero no puede hacer eso con películas de ficción. But I do have favorite collaborators. Pero sí tengo colaboradores preferidos. Friends. Amigos. ¿Eso? ¿Eso documental? ¿Eso? 5 meses. 5 meses. No? Did I say something funny? No, I said it kind of, but... 5 mesi. 5 mesi, ci vuole 5. È più facile per me di parlare italiano, davvero. Allora, non cerco più a parlare spagnolo con vosotros. Et si vous voulez, je parle français, alors on finit tout. Ahí sí ya no le puedo ayudar. Allora, ancora. Another question, please. No me te la pregunta, por favor. Loco. Okay, she would like to know if you have a message for them, for all the students of this program, some kind of message that you could encourage them to continue working in. Oh, yeah, absolutely. Let me put this back in your hands for a second. How many people here have a smartphone? A cell phone? ¿Cuántos de ustedes tienen un celular? Yeah. How many of your cell phones can take video? ¿Cuántos de ustedes de sus celulares pueden tomar video? Okay. And how many of them can have little applications to edit the software and then put it on YouTube? ¿Y con cuántos de esos teléfonos podrían subir los videos a YouTube? Okay, fewer and fewer, but still a lot. Here's the thing. You're not just media consumers, you are media producers. Bueno, lo importante aquí es saber de que ustedes no solamente son consumidores de los medios de comunicación, sino que también los producen. And when you're producers, see, when you're a legitimate, when you produce a film that goes into the commercial cycle, you must be responsible. Y uno cuando produce alguna película o alguna otra forma de arte que llega a ser comercial, uno tiene que entender de que hay que ser responsable. So you must have insurance, you must have permissions, you must have contracts. O sea que uno tiene que tener seguros, tiene que tener permisos, tiene que tener contratos. Now you're actually producers because you can film your friend doing something and put it on the internet. Y pues la verdad es que todos ustedes son productores porque ustedes pueden tomar cualquier video de su amigo haciendo algo y subiéndolo al internet. So you have to be responsible. Entonces tienen que ser responsables. Because once something is out there, porque una vez que algo se encuentra ahí, that's it. That's right, o sea, ya it's out there. Ya no regresa. I don't know if you have this problem here in El Salvador, and you guys are the right age, but in the States we have a lot of problems with sexting. Bueno, no sé si ustedes tienen muchos problemas aquí en El Salvador con eso, aunque parece que sí tienen la edad correcta, pero en los Estados Unidos tenemos muchos problemas con mandar mensajes de naturaleza sexual. In schools. En las escuelas. Kids taking pictures of themselves and mailing them out. Niños tomándose fotos de ellos mismos y mandándoselas a otra gente. And lives are ruined. Y pues arruina vidas. So my advice to you is twofold. Entonces mi recomendación para ustedes es de dos partes. You have to take part in the global dialogue. You have to film, you have to put your opinions and your creations on the internet. You have to. Ustedes tienen que participar en el estadio global. Tienen que poner sus mensajes en el internet y participar en los foros y poner sus productos ahí. Because what you're able to have and what you're able to do, we didn't 20, 30 years ago. You can collaborate with somebody in Japan and with somebody in Russia and with somebody in Canada, all at the same time on the internet. Porque ustedes ahora, gracias al internet, pueden hacer muchas cosas que nosotros no podíamos hace 20 o 30 años.
Pueden estar trabajando con alguien en Rusia y con alguien en Japón y con alguien en Canadá al mismo tiempo gracias al internet. But you have to remember to be responsible with everything you photograph or record. Pero tienen que recordar siempre de ser responsables con cualquier cosa que fotografeen o que hagan en película. Because it's very easy at the same time to give something to the world that will make a huge difference positively. Porque es muy fácil al mismo tiempo entregarle algo al mundo que puede ser una fuerza positiva. Or to ruin lives. O arruinar vidas. Be careful. Así que tengan cuidado. That was sad. Qué triste. Okay. Well, how do I feel about the movie? It could have been better. Bueno, siento yo que pudo haber sido un poco mejor. I'll tell you one thing that bothers me. Les voy a decir algo que me molestó. Originally, we only started out to do Midsummer Night's Dream and Othello. Originalmente solo queríamos hacer las partes del sueño de medianoche, de verano, y Otelo. And the structure was quite more simple and straightforward. Y la estructura era mucho más simple y directa. Which is an advantage when you're dealing with so many protagonists. Lo cual es una ventaja cuando estamos lidiando con tantos protagonistas. However, when we went to Chatsworth, Sam was doing Macbeth. Sin embargo, cuando fuimos a la escuela Chatsworth y Sam, la chica pelirroja, estaban haciendo Macbeth. And Kevin said she's a genius. Y Kevin dijo de que ella era un genio. And the Macbeth and Othello groups sucked. Y los grupos de Macbeth y de Othello eran muy malos. So we had to all of a sudden introduce Macbeth into the movie. Así que de repente tuvimos que introducir al tercer acto, al tercer play Macbeth a la película. It's like I'm having two arms and the third little arm like here. Es como que de repente estamos con los dos brazos normal y me crece una manita por acá. Manita, exactly. So structurally it's imperfect, but documentaries relate to reality. So this is what happened. We had to do this. Así que a veces la estructura puede parecer perfecta, pero estamos trabajando con documentales y los documentales son en cuanto de la realidad y uno tiene que adaptarse. But I love my movie. It's my child. Pero pues me encanta mi película, es mi hijo. Sí. Ajá, proyecta. Fuerte. Fuerte. Ah. And you know, she wants to start. She was thinking about doing videos and movies, and maybe who knows, in the future she might do a movie just like yours or okay, better. Good. Ah. A tu salud. Yep. ¿Algo? ¿Algo más? ¿No? Bueno chicos, chicas, les agradecemos mucho todas las preguntas, fueron súper interesantes y sobre todo que esté inspirada nuestra amiguita de allá para hacer un mejor documental, te felicito. Ahora simplemente dejarlo con la agregada cultural Stacy Session, que les va a dar las palabras de despedida. Bueno, gracias a todos por venir, gracias a Alex por todo su talento y conocimientos y bromas con nosotras. Genial, ojalá que todos disfruten y aprendan mucho de la documental y nos vemos pronto. Gracias. Hay una última pregunta. Éxitos. Yeah. Hi.
Hi. Hello. Hi. Hi. I'm not gonna bite. You can go. Okay. How do you feel to make films and display to more people? These are greatest humans, and besides, I can do it. I can do it sorry. Habla español. Bueno, yo también puedo hacer lo que estoy viendo ahorita. I can see is now this she says this motivation for more people where the humans and they make use sus propios Well, sus propias experiencias. Okay. Both for you and for her. It's like we're passing microphones. Pues para ambos, para ti y para ella. The most important thing is comenzar. Lo más importante es comenzar. It's the action. La acción es lo que importa. Because until you do that, you don't know how far you can go. Porque hasta que uno comienza, uno no sabe qué tan lejos puede llegar. And yes, you're right, you have to work with your own experiences. Y claro, es cierto, uno tiene que trabajar con sus propias experiencias. Because especially in documentaries, you start with what you know when you look for what you don't know. Especialmente para los documentales, en los que uno comienza con lo que conoce y termina con lo que uno no conoce. That's also why I asked about, cell phones, because even a camera like this that's pretty good, it's not expensive. Por eso es que les estaba preguntando yo sobre los celulares antes, porque incluso una cámara como esa que tiene es muy buena y no es muy cara, la verdad. And I'm sure that your high school or your school probably has something in a film lab that you can check out and work with. The problem is, the equipment is there, the time is there, the people are there. You have to do it, though. You have to take the initiative and do it. Entonces es posible que sus colegios, en las escuelas tengan alguna cámara o algo que pueden utilizar. Pero entonces, como pueden ver, el equipo puede estar ahí, las personas están ahí, el tiempo está ahí, solo es que uno tenga la iniciativa de comenzar. That's it. Eso es todo. Just few. He will be with us on Monday. Va a estar en el centro el lunes. Sí, centro. Here, just put all of them here. Put all of them here. All of them here, and then take